clase del día de hoy, ya con temas mucho más específicos del programa para ir avanzando de aquí al segundo parcial y después hacia el examen final. Eh, Nos vamos a ir enfocando desde ya en el juicio ordinario, pero antes, pues, como ya lo vieron, el link de asistencia de entrada ya estuvo circulando en su pantalla y la forma de marcar la asistencia de salida es que al terminar mi exposición, Paola va a subir un formulario de Google Meet con dos preguntas bien sencillas. Una es falsa y una es verdadera. Usted tendrá que responder y esa será la forma en que usted va a marcar su asistencia de salida. Hemos obtenido un sistema de detectar quién abandona la clase. Quien se desconecte de la clase no le contará su asistencia, aunque después se vuelva a conectar. Tiene que estar conectado el 100% de la clase para que pues, podamos tomar en cuenta su asistencia y así sucesivamente cuando pues, tengamos clases en forma virtual, ya que en forma presencial ya hemos creado la dinámica. Entonces, al terminar mi clase, yo le indicaré a Paola que suba el formulario de Google Meet para que usted responda y se desconecta, ¿verdad? Y se va a ir consumiendo el tiempo. Yo voy a dar un tiempo prudencial en mi clase para lograr abarcar los temas mucho más importantes. Entonces vamos a empezar. Por favor, Paola, he preparado unas diapositivas para llevar un orden. Si es tan amable de proyectarlas. Bueno, ya nos aparece ahí la primera diapositiva. El título de la clase de hoy es el juicio ordinario y sus incidencias. Le vamos a dedicar en este semestre mucho tiempo al juicio ordinario, como ya lo hemos indicado desde el primer día de clases, cuando se explicó el programa del curso. Cuando hablamos sus incidencias, son las etapas, cada situación que se va dando en cada una de las etapas del desarrollo del juicio ordinario. Y tengo ahí como una llamadita de atención para que usted le ponga, valga la redundancia, mucha atención, ya que este juicio es uno de los más importantes y es el que nos va a servir de base para los siguientes juicios que nosotros miremos en Procesal Civil 2, como lo es el juicio oral, el juicio sumario, los juicios de ejecución, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está prácticamente la base y el éxito de sus dos cursos, tanto de Procesal Civil 1 como Procesal Civil 2. Se les anunció con anticipación que es necesario, ¿verdad? Como en todas nuestras clases, ya sean presenciales o virtuales, que usted tenga a la mano sus leyes principales que hemos pedido en forma obligatoria para este curso y principalmente su Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, por favor, Paola, si fuera tan amable, la siguiente diapositiva. Yo siempre que explico el proceso, ¿verdad? Mis clases son como parvulitos de derecho. Algunos sienten que es cursi la forma en que explico cada figura, pero a mí lo que me interesa realmente es que el estudiante entienda. El método, la técnica que yo utilizo en mis clases es primero entiendo, después defino. Por eso es de que acá la diapositiva dice que el proceso es como el recorrido que hace un tren, que cada una de sus estaciones es como si fuera una etapa en el proceso. Entendamos eso.
Vamos a suponer que vamos a hacer un recorrido ahora que estamos a las puertas de Semana Santa. Nos vamos a ir en tren, ¿eh? Aunque ya no existe el tren, pero es una simulación, es un ejemplo, una analogía. Nos vamos a ir en tren de aquí de la ciudad capital al puerto de San José. Y acá en la Novena Avenida y 18K de la zona 1, ustedes conocen o han pasado o saben que ahí está la estación central del tren. Pues esa es la primera etapa, ¿verdad? En el recorrido que hace el tren, en el recorrido que hace hacia el puerto de San José. Entonces vamos a suponer que en la 18K y Novena Avenida, donde está la gran estación, esa es la demanda, porque el proceso del juicio ordinario, todos los juicios civiles inician con una demanda. En materia penal sabemos que se inician con los actos introductorios, ¿verdad? Que es la denuncia, la querella, la prevención policial, el conocimiento de oficio, pero eso es en penal. No es correcto decir voy a presentar una demanda penal. Eso solo se puede decir en civil, en laboral y en administrativo cuando presentamos un contencioso administrativo. Pero nos vamos a enfocar en civil y aprovechando ir explicando otras figuras que son importantes, que son parte de teoría general del proceso. Por eso es que en nuestros inicios de la clase, del curso, hablábamos de la estructura de un buen abogado y explicábamos que la base, los cimientos de ese buen abogado es la teoría general del proceso. ¿Sí? Aquel curso que usted recibió en tercer semestre. La importancia que tiene la teoría general del proceso para penal, civil, laboral, administrativo, etcétera, etcétera. Es tan importante la teoría general del proceso ahora que estamos entrando en su carrera, en su pensum de estudios, cuarto año de la carrera, séptimo semestre, cuasi abogado. Ya hemos visto mucha parte sustantiva hacia atrás. De aquí en adelante empezará usted a ver mucha parte procesal, independientemente de lo del derecho notarial, ¿verdad? Recuérdense que son dos títulos los que nos dan en la universidad: abogado, eso es lo procesal, y notario es hacer escrituras, legalizaciones de firma, actas notariales, etc. Ya expliqué en clase que no son 3 títulos los que nos dan en la universidad, en nuestra facultad. Son solamente 2 títulos, abogado y notario. Porque si bien es cierto, nos dan la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales, ese no es título, ese es un grado académico. Entonces, volvemos entonces, valga la redundancia, con el entonces, a donde estábamos, ¿verdad? En la primera estación del recorrido que hace un tren en un viaje imaginario de la ciudad capital hacia el puerto de San José. Entonces, cuando arranca el tren, la figura procesal que se manifiesta ahí, que es de teoría general del proceso, es el derecho de acción. Derecho de acción. No confundir derecho de acción con derecho de petición. El derecho de petición está en el artículo 28 de nuestra Constitución y el derecho de acción está en el artículo 29 de nuestra Constitución. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? El derecho de petición es que le podemos hacer peticiones a cualquier autoridad. Le podemos hacer peticiones al presidente, a un ministro, a un director de migración,
al jefe de la SAT, al Contralor General, le podemos pedir también a un juez. Ese es el derecho de petición. Eso está en el 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En cambio, el derecho de acción, que está regulado en el artículo 29 de nuestra Constitución, es poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Quiere decir que todo ciudadano, todo guatemalteco, siempre y cuando, ¿verdad?, tenga ya la capacidad de ejercicio de sus derechos civiles sustantivos, quiere decir que ya pueda hacer valer sus derechos por sí mismo, tiene el derecho de acudir a tribunales, ¿verdad? Cuando existe una litis, que es pleito, litigio. No podemos confundir tampoco, anote, litis con pretensión. Litis es la discusión y pretensión, valga la redundancia, es lo que pretendo yo en mi demanda, en el juicio. Por ejemplo, si alguien me debe 50,000 quetzales y no me los quiere pagar, entonces lo demando, mi pretensión es que me pague los 50,000 quetzales. La litis es que no me quiere pagar. Es litis y pretensión. Ahora, si me paga voluntariamente, pues no hay litis. El problema se arregló en forma voluntaria. Entonces vean que ya hemos hablado del derecho de petición, el derecho de acción, ya hemos hablado de la litis y la pretensión. Todo eso es teoría general del proceso. Sin esa base, no vamos a tener éxito en nuestro curso de procesal civil y mercantil. Por eso es que les he dado el consejo de desempolvar un libro de teoría general del proceso. Aquel laboratorio que nunca hice, ahora lo hago. Aquel trabajo que nunca hice de teoría general del proceso, estoy hablando, ahora lo hago. Porque estoy a las puertas de cerrar pensum, a las puertas de enfrentar el famoso examen técnico profesional, que también le llamamos examen privado. Entonces ya he ido mencionando en una sola primera diapositiva, tratando de explicar qué es el proceso civil, porque hay proceso penal, hay proceso laboral, administrativo, pero nos vamos a enfocar en el proceso civil y para eso es necesario nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que es la ley principal en nuestro curso, aparte de las que ya hemos pedido, como la Constitución Política, la Ley de Amparo, la Ley del Organismo Judicial y el Código Civil. Pero volviendo a esa estructura de un buen abogado, la base, ¿verdad?, ya lo hemos dibujado en nuestros laboratorios, en nuestro primer examen parcial, es la teoría general del proceso y 4 pilares. Esos pilares es la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo, Exhibición Personal, la Ley del Organismo Judicial y la interpretación de la ley. Anote, ¿en dónde es que vamos a encontrar la interpretación de la ley? ¿Verdad? ¿En dónde? En el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Anote ahí, lectura y análisis obligatoria, ¿verdad? Artículo 10, porque es un pilar. Abogado que no sabe interpretar no es abogado. Abogado que no maneja la Constitución no es abogado. Abogado que no maneja la ley de amparo no es abogado. Abogado que no maneja la ley del organismo judicial no es abogado. Y si no tiene cimientos, se va a derrumbar en cualquier momento.
ya sea en un parcial, en un final, en el privado o en una audiencia en el ejercicio profesional. Entonces, esa estructura que yo soy el creador de esa estructura, cuando estudié mi privado, yo dije, ¿cómo empiezo? ¿Verdad? No sabía por dónde empezar. Entonces se me ocurrió teoría general del proceso. Cuando ya había agotado la teoría general del proceso, dije, la Constitución Política de la República de Guatemala. Como se los he dicho en clase, de punta a punta. Terminé la Constitución, ¿verdad? No una, ni dos, ni tres, varias veces de punta a punta, y pasé a la ley de amparo también, ¿verdad? Varias veces. Después mi ley del organismo judicial, y empecé a estudiar las formas de interpretar la ley, ¿verdad? Principalmente el artículo 10 de la ley del organismo judicial, que ahí me da todas las formas en que la ley se debe de interpretar. Entonces, vamos bien, ¿verdad? Ya entendimos que la gran estación del tren es la demanda. Ahora bien, ya hablamos del derecho de acción, pero si le ponemos apellido al derecho de acción y le llamamos acción procesal, es poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Pon atención, el derecho de acción es el derecho que tiene todo ciudadano guatemalteco de acudir ante los órganos jurisdiccionales. Pero si hablamos del derecho de acción procesal, es poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Y en materia civil, ¿cómo? ¿Cómo es que se pone en movimiento ese órgano jurisdiccional? Se pone en movimiento a través de una demanda. ¿Cómo se pone en movimiento un órgano jurisdiccional en materia civil? A través de una demanda. En otras palabras, la demanda es la forma en que se manifiesta el derecho de acción procesal, poniendo en movimiento un órgano jurisdiccional. Es la forma en que camina el tren. Cuando usted presenta la demanda, hizo el derecho de acción, utilizó la acción procesal y arranca el tren, arranca el proceso, empieza a caminar. El juez califica todos los requisitos de la demanda. Al ver que llenó los requisitos, dicta una resolución. ¿Qué clases de resoluciones hay? Anote. Judiciales, ¿verdad? Resoluciones judiciales. Tenemos los decretos, tenemos los autos y la sentencia. Decretos, autos y sentencia. Eso está regulado en el artículo 141 de la ley del organismo judicial. Y si usted se da cuenta, está aquí. No la tengo en las manos. Lo único que tengo acá es el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero ahí está el fundamento legal de las clases de resoluciones judiciales. Ahora bien, ¿qué son los decretos? Anote. Todo eso es teoría general del proceso. Por eso yo les dije al inicio del curso, voy a hacer un mix, teoría general del proceso y procesal civil. Esto no lo tendría yo que estar explicando. Pero si no lo explico, no vamos a tener éxito en nuestro curso. Y entendiéndolo, va a ser fácil procesal civil 1 y fácil procesal civil 2. Entonces, póngale mucha atención a esta clase. Entonces, ¿qué son los decretos? Anote, resoluciones de simple trámite. ¿Qué son los decretos? Resoluciones
de simple trámite. Ahora, ¿qué son los autos? Con A mayúscula, ¿verdad? Si no, con A minúscula es un carro, un vehículo. Esta es una resolución, es un auto con A mayúscula y decreto con D mayúscula, ¿verdad? Decreto, auto con A mayúscula. Los autos, escuche bien y anote, son resoluciones de no simple trámite o bien resuelven incidentes. Los incidentes va a ser un tema que vamos a desarrollar acá en el curso más adelante, pero ya estamos entendiendo que en un incidente lo que se dicta es un auto, lo que resuelve el incidente. Ya vimos que los decretos es una resolución de simple trámite. ¿Quiere un ejemplo? La resolución que admite para su trámite la demanda. El juez va a decir se admite para su trámite la presente demanda, siempre y cuando, ¿verdad?, haya llenado los requisitos. Y luego va a mencionar otros aspectos más ahí, pero es de simple trámite. No lleva mayor fundamentación, solo le está dando trámite a la demanda que la parte actora. Ahí ya entramos a los sujetos procesales, ¿no? Sujetos procesales, actor y demandado. Y hay un tercero interesado, esos son los sujetos procesales en materia procesal civil. Actor, que es el que presenta la demanda. Demandado es contra quién se presenta la demanda. Y por ahí puede ser que surja un tercero interesado, ya sea que se le llame al proceso por cualquiera de las partes, o él se entere y tiene interés, se apersona como tercero interesado. Entonces miren, ya salió otro aspecto de teoría general del proceso. Los sujetos procesales en materia civil. Actor, demandado y tercero interesado. Pero volvamos al paréntesis. Estábamos hablando de las clases de resoluciones. Decretos, autos y sentencias. ¿Qué es la sentencia? Pongan atención. Es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. La sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. No hay otra forma. De ahí, pues, nos vamos a encontrar que también hay formas anormales de ponerle fin al proceso. Anote y lo vamos a explicar en unos minutitos más adelante. Pero volvamos donde estamos, en la estación del tren. Entonces se presenta la demanda, el juez le da trámite, dicta una resolución de simple trámite, dicta un decreto, ¿verdad? Ya veo que todos los caminos llevan a Roma. Yo, como digo en clase, perdón, todos los caminos llevan al privado, ¿verdad? Todo lo que yo digo es importante y a veces las cosas más sencillas son las más importantes. Entonces, ya empieza a arrancar el tren, ¿verdad? Ya se puso en movimiento el órgano jurisdiccional. ¿A través de qué? De la demanda. ¿Qué clase de resolución dictó el juez? Un decreto. ¿Qué es un decreto? Una resolución de simple trámite. Entonces vamos haciendo síntesis para que haga usted un inventario, ¿verdad? Es importante que usted tenga un inventario de los conocimientos. Estamos tratando de crear la definición de proceso con la analogía del recorrido que hace un tren.
Suponiendo que el tren sale de la ciudad capital, 18 calle y Novena Avenida, zona 1, es la demanda, y vamos hacia el puerto de San José, ese es el fin. Ahí va a estar la sentencia, ¿verdad? Porque es lo que le pone fin en forma normal al proceso. Entonces, cada una de las estaciones donde va pasando el tren y llega al final al puerto de San José, el juez dicta sentencia. Empieza con una resolución de simple trámite, que es un decreto, y termina con una resolución que se llama sentencia y que es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. Ahora entendamos bien, ¿cuándo es que termina en forma normal ese proceso? Cuando se cumplieron todas las etapas, ¿no? El tren pasó por Villalobos, por Villanueva, por Amatitlán, por Palín, llegó a Escuintla y por último llega al puerto de San José. Se cumplieron todas las etapas, ¿verdad? Entonces, si eso sucedió en el proceso, que se cumplieron todas las etapas, la única forma normal de ponerle fin a un proceso se llama sentencia. De ahí es donde surgen las formas anormales. Porque si nosotros salimos al puerto, al patio de nuestra casa, ¿eh? Y vemos que va volando un tren, ¿sí? Eso es anormal, ¿verdad? No dudo que en el futuro puedan inventar un tren que vuele, pero hoy en día los trenes no vuelan, ¿verdad? Solo los aviones, las avionetas, los helicópteros. Usted se asustaría, diría, eso es anormal, ¿verdad? Pues en el proceso sí le salen alas al tren. Escuche la analogía, ¿verdad? Parece cursi, pero yo sé que usted está entendiendo. Cuando me encuentro exalumnos ya graduados, como abogado de Medellín, cuando fui al privado, explicar el juicio ordinario, explicar el proceso, explicar las resoluciones, las formas anormales, me fue tan fácil porque me recordé de usted y del tren, de su analogía. Pues eso es lo que yo quiero de usted, ¿verdad? Aunque le parezca cursi, tonto, infantil, como le quiera llamar. A mí lo que me interesa como docente es que usted aprenda. ¿Cómo se lo tengo que explicar? Ese es problema mío. Ya entendiendo, primero entiendo, después defino, ¿verdad? Porque es lógico, usted no va a llegar al privado y le va a decir el examinador que ese es el proceso como el tren, ¿verdad? ¿Y cuáles son las formas anormales de terminar el proceso cuando le salen alas al tren? No, eso es para entender. Pero ya entendiendo es mucho más fácil explicarlo. Solo tengo que involucrar un buen léxico jurídico que lo vamos a hacer mucho más adelante. Pero entendamos cuándo es que le salen alas al tren. Cuándo es que surgen las formas anormales. Por ejemplo, se presenta la demanda, después el juez emplaza, ¿verdad? No estoy explicando el juicio ordinario, estoy tratando de explicar qué es el proceso. Pero después de la demanda y que el juez le da trámite, emplaza. Emplazar, anote de una vez, que es teoría general del proceso, es llamar a juicio. Emplazar es llamar a juicio. Anote, porque así nos han enseñado a emplazar, dicen que es un plazo. Bórrelo de su mente, de su cuaderno, táchelo. Nos enseñaron mal, ¿verdad? Una cosa es emplazar y otra cosa es plazo, ¿verdad? Por eso es importante, vamos a ver más adelante en mi exposición, y ya se los he dicho, un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad? No podemos confundir emplazamiento con plazo.
Como tampoco podemos confundir, escuche, proceso con procedimiento. Ya vamos a ver que la definición de una vez se las voy a dar ahí con palabras técnicas antes de seguir explicando para que usted la tenga ahí jurídicamente qué es el proceso. Anote. El proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, eso quiere decir amarradas, entrelazadas. ¿Va? El proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, que nos sirve para obtener un fin, que nos sirve para obtener un fin. ¿Y cuál es ese fin? La sentencia. En la sentencia es que se va a decidir si se declara con lugar la demanda o sin lugar la demanda. Si es con lugar, se le está dando la razón a la parte actora. Y si es sin lugar, se le está dando la razón a la parte demandada. Entonces, repito para que anoten, proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. Ahora bien, entonces, ¿qué es procedimiento? Procedimiento es forma, forma. Es la forma en que camina el tren. Proceso es todas las etapas, todas las estaciones por donde pasa el tren, ¿verdad? Desde la primera estación, luego Villalobos, Villanueva, Amatitlán, Palín, Escuintla, Puerto de San José. Puerto de San José. Esa serie de estaciones, por eso es la analogía, es la serie de etapas que hay en un proceso. Lógicamente, en el tren le hemos puesto estación central, ¿verdad? 18 calle, Novena Avenida, zona 1. Le hemos puesto Villalobos, Villanueva, Matitlán, Palín, Escuintla, Puerto de San José, pero para entender, ¿verdad? Que es algo parecido el proceso al recorrido que hace un tren. Que cada una de esas estaciones que recorre el tren es como que si fuera una etapa en el proceso. Lógicamente, pues cada esa etapa tiene nombre, ¿verdad? Demanda, emplazamiento. Entre la demanda y el emplazamiento hay excepciones. Están las actitudes del demandado, ¿verdad? Eso no lo anote porque yo lo voy a explicar más adelante. Estoy explicando y que usted entienda qué es proceso, que no lo confunda con procedimiento. Ya el juicio ordinario lo voy a explicar y me voy a detener en cada etapa a explicar, fundamentar y poner ejemplos. Esto es como un entremés, una entradita al tema toral que es el juicio ordinario. Pero miren todo lo que me he tardado con una sola diapositiva, ¿verdad? Ya usted tiene ahí 15, 20 aspectos importantes de la clase del día de hoy y quizá muchas cosas de estas que estoy explicando, usted las pasó de noche en semestres atrás. Pero yo quiero que aunque usted ahora esté estudiando de noche, haga de cuenta que está de día, porque quiero que esté despierto, que ponga atención. Y se va a dar cuenta en el momento de su privado que este es el curso más importante de la carrera de Derecho Procesal Civil 1 y 2, con una buena base de teoría general del proceso, con una buena base de Derecho Constitucional, manejando su Constitución, ley de amparo, ley del organismo judicial y la interpretación de la ley. Sobre esa estructura se construye un buen abogado. O sea, atrás de esta estructura, si me reflejo yo, ahí tiene que haber un buen abogado. Y si usted hace ese ejercicio,
usted se tiene que ver en el espejo y decir, ahí hay un buen abogado, ¿verdad? Maneja teoría general del proceso, sus 4 pilares, y ahí se refleja un buen abogado. Esa es la clave del éxito para graduarse de abogado. Pero volvamos. Estábamos explicando las formas anormales de ponerle fin a un proceso. Cuando hablamos de las formas anormales, es cuando el tren no pasó por todas las estaciones, no se cumplieron todas las etapas. Por ejemplo, yo demando a una persona por 50,000 quetzales de daños y perjuicios que le causó a mi vehículo. Viene él, lo emplaza el juez y dice, no quiero problemas, ¿para qué me voy a ir a un juicio? De todas maneras lo voy a perder, voy a gastar en abogado, ¿sí? Hasta me van a cobrar costas procesales, no, yo voy a pagar. Le pregunto, ¿tiene sentido que ese proceso continúe y llegue hasta sentencia? Surgió una forma anormal de ponerle fin al proceso. Ahí tenemos un ejemplo de una forma anormal, el pago, ¿verdad? Y el pago está regulado en el Código Civil, como de las formas de extinguir las obligaciones, ¿verdad? Claro que si yo le pongo a alguien una pistola y le digo desista del proceso, es anormal, pero es ilícito, ¿verdad? Me puedo ir hasta preso por eso, detenido. Entonces pon ahí para que la forma anormal sea lícita, debe estar regulada en la ley. El pago. Ya hablé de cista, el desistimiento también es una forma normal. Imagínense que yo presenté la demanda. Después digo, no, ¿para qué me voy a meter a líos? Esta persona no tiene capacidad de pago, tiene familia, ¿para qué lo voy a someter a un proceso más desgaste? Ay, que se quede con los 50,000 pesos y decido desistir. Y desisto totalmente. Y eso está regulado en la ley, el desistimiento total. Ese es otro ejemplo de forma anormal de terminar el proceso. No tiene lógica que siga caminando el tren y llegue hasta el puerto de San José cuando ya pagaron. El juez resuelve, ¿no? Y siempre dicta sentencia, pero no fue la sentencia lo que le puso fin, fue el pago, la forma anormal. Pero el juez tiene que cerrar el proceso, ¿verdad? En vista que en la parte demandada pagó los 50,000 quetzales, que era la pretensión de la parte actora, y la parte actora aceptó el pago, procedo a dictar sentencia. Entonces nos evitamos pasar por Villanueva, por Amatitlán, Palín, Escuintla y llegar al puerto de San José. Le salieron alas al tren. De la primera estación o de la segunda estación voló el tren y se fue hasta la sentencia. Mire mi analogía, ¿verdad? El proceso es como el recorrido que hace un tren, ¿verdad? Cada una de sus estaciones es como que si fuera una etapa en el proceso. Ya entendí. Ahora, ¿qué es el proceso? Es una serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, que nos sirve para obtener un fin. ¿Y cómo se llama ese fin? Sentencia. ¿Y qué es la sentencia? La única forma normal de ponerle fin a un proceso. Pregunta de privado, ¿hay formas anormales de ponerle fin al proceso? Sí, licenciado. Es cuando no se cumplen todas las etapas. ¿Sería tan amable de ponerme un ejemplo?
Le voy a poner dos, mire, el pago, ¿verdad? Se lo explico, el desistimiento, y se lo explico, así como lo he explicado acá. Pero anote ahí, mire, todo fácil, ¿verdad? En mi curso. Anote, por favor, le doy tiempo para que tome nota. Si la única forma normal, si la única forma normal de ponerle fin a un proceso, si la única forma normal de ponerle fin a un proceso es la sentencia, repito, si la única forma normal de ponerle fin a un proceso es la sentencia, entonces, cualquier forma, entonces, cualquier forma que le ponga fin al proceso y no sea la sentencia, entonces, cualquier forma que le ponga fin a un proceso y no es la sentencia, es anormal. Es una forma anormal de ponerle fin a un proceso. Quiere decir que se dicta sentencia cuando se cumplen todas las etapas. Surge una forma anormal, ¿verdad? Cuando de una estación, no importa por dónde vaya el tren, se va volando hasta la sentencia. No importa por dónde vaya el proceso. Se va hasta la sentencia y terminó el proceso. Ya tenemos ejemplos, ¿verdad? El pago. Me deben 50,000 quetzales, yo demando, hago uso de mi derecho de acción, acciono a través de la acción procesal, presento una demanda, el juez le da trámite, dicta una resolución que se llama decreto, pero cuando emplaza, que llamó a juicio al demandado, ya sabemos que no es lo mismo emplazar que plazo. Son dos cosas totalmente distintas. Viene el demandado y me paga y yo acepto el pago, el juez resuelve, evita todas las demás etapas y dicta sentencia, ¿verdad? Porque siempre hay que dictar sentencia. Pero en este caso no fue la sentencia lo que le puso fin, es la forma anormal que surgió de ponerle fin al proceso, el pago. El otro ejemplo, ¿verdad? Desistir. Digo, no, ya no voy a seguir, ¿para qué voy a estar gastando en abogados? Tal vez me va a salir más caro que los 50,000 quetzales. Voy a desistir, ¿verdad? Un desistimiento total. Porque anote, hay desistimiento parcial. Hay desistimiento total y hay desistimiento parcial. Cuando es total, sí le pone fin al proceso. Cuando es parcial, no le pone fin. Porque tal vez estoy desistiendo de los intereses. Entonces, es un desistimiento total, perdón, parcial. Estoy desistiendo de la parte, de una parte de mi demanda, ¿verdad? Solo de los intereses. El capital no. Entonces, el proceso continúa. Solo se va a discutir el capital y yo desistí de los intereses. ¿Qué se necesita para que esa forma anormal de ponerle fin al proceso sea lícita? Repito, ¿qué se necesita para que esa forma anormal sea lícita? Que esté legislado, que esté en la ley, ¿verdad? El pago está en el Código Civil, el desistimiento total y parcial está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Miren, vamos despacito y con una analogía simple de parvulitos de derecho.
pero creo que se está entendiendo qué es el proceso, ¿verdad? Una serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para obtener un fin, y ese fin se llama sentencia. ¿Es lo mismo proceso que procedimiento? No. Proceso es la serie de etapas y procedimiento es la forma en que camina el proceso. La forma en que el actor presenta su demanda con todos los requisitos. La forma en que el juez dicta su resolución con todos los requisitos. La forma en que el juez dicta la sentencia con todos sus requisitos. Una cosa es proceso y otra cosa es procedimiento. Miremos qué nos aparece en la próxima diapositiva, por favor, Paola, que se nos ha ido consumiendo el tiempo. Bueno, entonces ahí nos aparece ya con palabras técnicas, ¿verdad? Con palabras técnicas, ¿qué debemos de entender nosotros por proceso? ¿Verdad? Ya no vamos a decir que el proceso es un tren, sino ya entendimos y ahora damos la definición como debe de ser. El proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia, ¿verdad? Ya conocimos también otras figuras como las clases de resoluciones, decretos, autos, sentencias. Ya no confundimos el derecho de acción con el derecho de petición. Derecho de acción en el artículo 29 de la Constitución y el derecho de petición en el artículo 28 de la Constitución. Vecinos son, ¿verdad? Uno vive en el artículo 28, que es el derecho de petición, y otro vive en el artículo 29 de la Constitución, que es el derecho de acción. Miremos a ver qué nos aparece entonces en la siguiente diapositiva. Llegar al fin es como llegar a la sentencia. Cuando llegamos al puerto de San José, hemos llegado a la sentencia, ¿verdad? Usted arranca en la estación central, es la demanda, pasa por Villanueva, Villalobos, Amatitlán, Palín, Escuintla. Y ahora, si usted viaja al puerto de San José, cuando salga de su casa, diga, aquí es la demanda, ¿verdad? Es la primera estación. Cuando pase por Villalobos, aquí es otra etapa del proceso. Cuando vaya por Amatitlán, esta es otra etapa del proceso. Cuando vaya por Palín, es otra etapa del proceso. Cuando llegue a Escuintla, es otra etapa del proceso. Cuando llegue al puerto de San José, usted dice, hemos llegado al fin. Esta es la sentencia. Porque la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso, ¿verdad? También hay formas anormales de ponerle fin a un proceso. Miremos qué nos aparece en la otra diapositiva. Entonces, la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso, ¿verdad? Ya lo tenemos claro. La siguiente diapositiva. ¿Han visto volar un tren? No, ¿verdad? Eso es anormal. Si eso sucediera, sería anormal. Pasemos a la siguiente diapositiva. Pero en el proceso sí le salen alas al tren, ¿verdad? Son las formas anormales de ponerle fin a un proceso. Miremos ahí algunos ejemplos si nos aparece formas anormales. Siguiente diapositiva, el pago, ya lo expliqué. Allanarse, anote, es aceptar la pretensión de la parte actora.
La caducidad de la prescripción la voy a explicar más adelante porque necesita más tiempo y creo que hemos llegado al tiempo que nos hemos fijado para el día de hoy, porque de lo contrario ya no nos alcanzaría para dar más explicación. ¿Qué tiempo tenemos, Paola? Disculpen. 50 minutos. 50 minutos. Entonces vamos a dar unos minutos para que usted responda el formulario de Google Meet, ¿verdad? Formulario de Google Meet con dos preguntas simples y se consumirá el tiempo y ahí hemos terminado la clase de hoy. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima clase.